Hola a todas y a todos. Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad iniciaremos el taller de creación de una caricatura. Recordarles que para poder llegar a este punto, nosotros hemos recorrido un camino donde nos hemos familiarizado con el texto, en este caso con los cuentos, sobre el realismo mágico. A su vez, los hemos leído, los hemos ido analizando poco a poco, los hemos comprendido en su estructura global, luego hemos profundizado en, en su mensaje, ¿verdad? Y por último, hemos analizado su nivel estructural. En este momento, cuando ya tenemos claro entonces de qué trata el texto, cómo se encuentra compuesto, procederemos al taller de creación de la caricatura. Para poder trabajar al respecto, todos ustedes, por favor, se les solicita que tengan el documento titulado Taller de Creación de Caricatura. Y si la persona que lo necesita es alguien que está observando este video, por favor, escriban un mensaje o un comentario y déjenme su correo electrónico para que puedan recibir la información y los materiales necesarios para poder desarrollar esto en sus propias aulas. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña identificación del taller. El taller está formado por varias actividades. Primero serán actividades para planificar la escritura, que competen en total 7 actividades de planificación, perdón, 6 actividades de planificación. Luego es el proceso de la redacción o en sí de dibujar la caricatura, que son en total 1, 2, 3, 4 actividades. Y por último, la actividad de publicación del producto, que vamos a hacerlo por medio de la digitalización de nuestros dibujos. Por otra parte, recordarles que el taller se va a evaluar de dos maneras. Primero, el taller donde se encuentra toda la planificación será evaluado como sobre 10, mientras que el producto, la caricatura digitalizada, será evaluada por medio de esta rúbrica en la que se tomarán en cuenta el proceso, el contenido, la composición de la historia, el diseño y la presentación, y será de igual manera evaluado sobre 10. Recordarles también que antes de realizar este proceso, se les recomienda que relean 1, 2, 3 veces o todas las veces que ustedes consideren necesarios los textos, porque mientras mejor comprendamos el texto que vamos a convertir en caricatura, va a ser mucho mejor. De esta manera, la actividad 1 enfatiza esto de la lectura y dice: lee con atención el texto narrativo asignado. El texto 2, a su vez, dice: en colaboración del docente, identifique la estructura de la acción del relato. Eh, ¿Qué es la estructura de la acción del relato? Vamos a definir a la estructura de la acción como el pequeño argumento de lo que sucede en el relato. Es el hecho de poner en orden las acciones, porque muchas de las veces nuestros cuentos están desordenados. Así que los vamos a ordenar en el modelo tradicional del argumento de inicio, nudo y desenlace. Para poderlo trabajar, vamos a seguir las siguientes recomendaciones para escribir la acción. Procuraremos trabajar con oraciones simples, especialmente que se utilice una estructura básica de sujeto y predicado, aunque eso no quita que podamos ampliar el predicado o utilizar otros verbos. Por otra parte, se recomienda trabajar con verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos que expresan acciones: correr, saltar, moverse, amar, sentir, expresan acciones. Y se solicita, para el caso concreto de la caricatura, conjugar estos verbos en pasado, ya sea por el pasado, por el pretérito perfecto de amé, corrí o sentí, o por medio del pretérito imperfecto de amaba, corría y sentía. Teniendo en cuenta estas 3 recomendaciones, vamos a ir escribiendo poco a poco la acción de nuestro relato. Primero, iniciaremos con el inicio.
¿Qué sucede en el inicio? En el clásico Había una vez. En el inicio es la acción donde se presenta al protagonista de nuestra historia, se da cuenta del tiempo donde vive, donde participa el protagonista y el lugar del protagonista. A esto nosotros vamos a llamar situación original. Además, presenta la motivación para salir de esa situación, porque todos los personajes de nuestras historias están constantemente moviéndose, haciendo algo, soñando, conversando con alguien. Pero para que se realice este movimiento o este desplazamiento o este desarrollo de la acción, se precisa una motivación de salida. ¿Cómo se escribiría entonces el inicio? Vamos a imaginar que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la versión clásica del cuento de Caperucita Roja. Entonces yo aquí, en inicio, presentaría a mi protagonista, ¿verdad? Caperucita Roja era una niña muy traviesa que vivía sola con su mamá a las afueras del bosque y que un día fue enviada a llevar, a visitar a su abuela. Entonces, ponemos el nombre de nuestro protagonista, ponemos un verbo que trate de expresar algo en pasado, ubicamos un lugar, un tiempo y después damos la motivación para la salida. Entonces, tratemos de ir siguiendo la estructura sugerida. Vamos en este momento, con respecto a la oración simple, más allá de que solo tenga un sujeto y un predicado, lo importante es que esté construido de forma ordenada. Vamos en este momento al segundo momento de la acción, que es el nudo. ¿Qué definimos al nudo? Es la acción problemática que hace que el personaje se enfrente a una situación peligrosa, representada por un antagonista o un conjunto de pruebas. Es el momento crítico donde los problemas aparecen, ya sea por dos razones, porque aparece un antagonista, alguien que va a enfrentar a nuestro protagonista, o a su vez, porque existen peligros en el mundo exterior, en el nuevo lugar donde están nuestros personajes, que hacen que se enfrenten a la problemática. ¿Cómo podríamos escribir el nudo del cuento tradicional de Caperucita Roja? Yo lo ubicaría de esta manera. En el nudo podría Caperucita Roja se perdió en el bosque y, y se encontró con el lobo. Y entonces aquí está el gran problema, ¿verdad? Que se va, hay un nuevo lugar que es el bosque, ahí está el protagonista y está el antagonista también. Luego que escribimos el nudo, vamos a plantearnos el desenlace. El desenlace nosotros podemos definirlo de la siguiente manera, como otro tipo de acción donde se van a resolver los conflictos. Esta acción de resolución hace que el personaje supere los problemas de forma directa, peleando, golpeando, hablando, o de forma indirecta, yéndose, viajando, olvidando, muriendo. Pero también conlleva un cambio en la realidad interior o exterior de nuestros personajes. Han perdido un pie, están enfermos, son padres. O en el caso de Caperucita, ¿cómo podríamos escribir el desenlace? En el desenlace vamos a poner
a nuestra protagonista, Caperucita Roja. Obviamente cuando sucede el nudo ella va a ser engañada. ¿Cuál es la situación? ¿Se volverá a dejar engañar? Recordemos la frase tradicional, el diálogo tradicional. ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué orejas tan grandes tienes? ¿Qué boca tan grandes tienes? La persona que está haciendo esas preguntas ya no es la misma niña ingenua que en un momento atrás se dejó engañar por el lobo. Algo en ella le hace sospechar, le hace enfrentarse. Ella ha madurado, entonces hay un cambio en nuestro protagonista. Caperucita Roja se enfrentó al lobo sin, se enfrentó al lobo con la esperanza de salir viva del encuentro. Ok, entonces estos son los tres grandes elementos de la acción del relato. Inicio, nudo y desenlace, tres acciones que escritas de esta manera nos permiten construir de mejor forma la trama del relato, el argumento del relato. De esta manera vamos a proceder en este momento, en cambio, a ir construyendo las acciones secundarias para cada uno de estos momentos del relato. De esta manera procederemos a escribir acciones secundarias, tanto para el inicio como para el nudo, como para el desenlace. ¿Cuál es la función de las acciones secundarias? Especificar, visibilizar y, en último término, permitirnos organizarnos de mejor manera para poder dibujar nuestras caricaturas. La acción secundaria 1 será aquella que nos permita presentar al protagonista. Entonces, yo pondré aquí, ¿quién es Caperucita Roja? Caperucita Roja era una niña que vivía con su mamá. Luego, vamos a la acción secundaria 2, que tiene como fin caracterizar a nuestro protagonista. Muchas de las veces las características se encuentran dentro del mismo párrafo o dentro del mismo texto, o yo tengo que imaginarla. ¿Cómo es Caperucita Roja? Caperucita Roja, Caperucita utilizaba siempre una capa de color rojo y le gustaba jugar con jugar en el jardín de su casa. Vamos a continuar escribiendo nuestras oraciones en pasado. Ahora, por favor, procederemos a la acción secundaria número 3. La acción secundaria número 3 tiene como fin el llamado a la aventura. Es lo que hace que nuestro protagonista salga de esta situación original, que en el caso de Caperucita es la casa de su mamá, ¿verdad? Donde ella juega, donde ella se divierte. Entonces, ¿qué es lo que hace que ella salga de su casa? La mamá, vamos a corregir acá, por favor, una capa y volvemos. La mamá envió a Caperucita Roja a la casa de su abuela para que le lleve una cesta de comida. Y de esta manera vamos construyendo todas nuestras oraciones secundarias para el inicio. Con respecto a las oraciones secundarias
del nudo o conflicto, vamos primero a poner la acción secundaria 4 cuando nuestro protagonista ingresa a un nuevo tiempo o espacio, a un nuevo escenario, en una nueva, en una nueva realidad, en un nuevo ambiente o en un nuevo horario. Puede ser que ahora pueda estar en la mañana, en la noche. Pues nosotros tenemos que encontrar eso en nuestros textos y si se nos dificulta, va a ser necesario que lo infiramos o lo deduzcamos. En este caso yo voy a poner Caperucita Roja salió en la mañana de su casa en dirección al bosque, llevando consigo el encargo de su mamá. Bueno, llevando consigo la cesta de comida. Lo importante es poner a nuestro protagonista en un nuevo tiempo y en un nuevo lugar. La acción secundaria número 5, por otra parte, tiene como objetivo enfrentar a nuestro protagonista con retos. Muchas de las veces puede ser cuando nuestro protagonista conoce a otro personaje, personajes secundarios que pueden ser amigos, sus ayudantes, o personajes secundarios que van a funcionar como personas en complicidad o personajes en complicidad con el antagonista, que nosotros llamaremos oponentes. En este caso, Caperucita no se va a encontrar con nadie, sino que se enfrenta a un reto, a un problema, perderse en el bosque. Caperucita Roja se perdió en el bosque mientras caminaba. Y ahora que ya enfrentamos a esta problemática, viene la acción secundaria 6. En la acción secundaria 6, nuestro protagonista va a encontrarse por primera vez con el antagonista. En este caso, diremos que Caperucita Roja le contó al lobo las razones de su viaje con la esperando recibir ayuda. Ella confía, ¿verdad? Es ingenua. Y vamos a ver, la acción secundaria 7 tiene como propósito plantearnos una situación final. ¿Qué es la situación final? El momento cuando el antagonista va a impedir que el protagonista realice su cometido o cumpla con su propósito. En este caso, ¿cuál es el propósito de Caperucita? Llevar la cesta donde su abuela, ¿verdad? Entonces el lobo que hace la engaña y la envía por un camino largo. Y ponemos, por ejemplo, aquí, Caperucita Roja fue enviada, pongámoslo mejor, fue engañada por el lobo y enviada por el camino largo del bosque mientras él se adelantaba por el atajo a la casa de la abuela. Y de esta manera hemos construido las acciones secundarias para nuestro nudo. Vamos en este momento, por favor, a realizar las acciones secundarias del desenlace. Nosotros aquí vamos a tener la acción secundaria 8, que es la transformación del protagonista. El hecho de que nuestros protagonistas hayan enfrentado la situación final hace que algo en ellos cambie. Como decíamos
Al momento de hablar del desenlace puede ser un cambio físico o un cambio en su personalidad. En este caso será un cambio en su personalidad que tiene que ver con lo que Caperucita ya no confía. Entonces vamos a poner Caperucita Roja se da cuenta que el lobo se ha disfrazado de su abuela e intenta salir con vida del encuentro. ¿Cuál es ese momento? Cuando empieza a ver este diálogo, ¿verdad? ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué orejas tan grandes tienes? Etcétera. Por último, la acción secundaria número 9 nos va a presentar la nueva situación. ¿Quién es el que vence? ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Quién muere? ¿Quién gana o pierde? Diremos en este caso que el leñador, bueno, en algunas versiones es un cazador, había escuchado el alboroto en la casa de la abuela y al percatarse de la presencia del lobo, lo asesina, salvando con esto a Caperucita Roja y a la abuelita. Y de esta manera nosotros hemos escrito las acciones de nuestro relato. Tenemos que tener en cuenta que las acciones del relato nos permiten construir una idea general de la trama. ¿Qué es la trama? Es la presentación de las acciones que suceden en nuestra historia, pero de forma ordenada, siguiendo en este caso un orden cronológico. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal y continuar atentos para las futuras clases en este mundo maravilloso de la literatura. Gracias.